¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a revisar cómo es que el transistor bipolar se puede comportar como un interruptor electrónico. Recordemos que un transistor de unión bipolar, un transistor BJT, es un dispositivo de 3 terminales que está fabricado a partir de semiconductores. En la imagen de la derecha podemos ver diferentes tipos de escapulados que corresponden a este tipo de dispositivo y de los cuales podemos observar que cada uno de ellos tiene 3 terminales. Existirán casos en los que estos dispositivos mostrarán solamente 2 terminales, pero la tercera terminal se tomará usualmente de la carcasa. También recordemos que en base a su fabricación hay 2 tipos de transistores, el NPN y el PNP, que se resumen en llevar capas intercaladas de tipo PN y N o N y P. Y recordemos que también tiene 3 terminales: el emisor, que es de donde sale toda la corriente; el colector, que es, aunque se haga redundante, es donde se colecta toda la corriente que viene del emisor; y la base, que es una terminal de control. Porque recordemos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente. ¿Cuáles son las aplicaciones principales que tiene el transistor? Podríamos decir que las más comunes: una es como amplificador. Podemos ver la imagen que cuando tenemos, por ejemplo, una señal de entrada, una señal senoidal, y se mete a una etapa en la que aparecen transistores bipolares, esta señal a la salida puede aparecer amplificada, como se muestra en la imagen de la derecha. Por la otra parte, también el transistor se puede comportar como un interruptor o como un switch electrónico. Vemos en la parte de abajo como un interruptor se encuentra abierto, como un interruptor se encuentra cerrado, pero este ejemplo es para un interruptor mecánico. El transistor también puede abrir y cerrar circuitos, dejar pasar la corriente o dejar pasarla. En el transistor bipolar o transistor de juntura bipolar se llama bipolar porque 2 portadores de carga son los que participan en los fenómenos de conducción eléctrica dentro del dispositivo, y ya que estos son los electrones y los huecos, hay 3 formas de configurar el transistor y que aplica cuál de las terminales del transistor va conectada a la masa o en la tierra. Por ejemplo, vemos que en el caso del emisor común, en el izquierdo, la terminal de emisor va conectada a tierra; en el caso del medio, la base va conectada a la tierra; o el colector, en el caso de la derecha, va conectada a la tierra. Para saber cómo el transistor se comporta o se puede comportar un interruptor cerrado o abierto, es necesario hacer referencia a la gráfica de salida y que se tiene en la configuración de emisor común. Observamos que el eje X, la gráfica del voltaje, y específicamente el voltaje colector emisor, que si vamos al circuito tenemos acá un transistor NPN. En el lado derecho tenemos la base, el colector tenemos el emisor de voltaje. El emisor es el que mide entre el colector y el emisor. En la parte de abajo vemos cómo el voltaje colector emisor es dependiente o es resultado de la diferencia que hay entre el voltaje de la fuente y este término que aparece a la derecha, donde participan tanto la corriente de colector como los 2 resistores que se encuentran en esta sección, que son la resistencia de colector, que es el circuito que está acá arriba, y la resistencia del emisor, que es el resistor que tenemos en la parte de abajo. En el eje se grafica la corriente de colector, que va a ser la corriente de salida, y que, como vemos en la imagen, es esa corriente que se tiene a través del resistor de colector, y que tiene, como sabemos en la ecuación que viene en la parte de acá abajo, es dependiente de la corriente de base. Por esa razón vemos diferentes gráficas en esta imagen y que cada una corresponde a una diferente corriente de base. Evidente, una mayor corriente de base va a provocar una mayor corriente de colector. Veamos ahora cómo el transistor puede trabajar en la región de corte, que es esa condición cuando no hay circulación de corriente a través de la terminal de colector, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la sección de entrada, que es donde se encuentra la resistencia de base. La fuente de polarización tiene un valor de 0
volts. Esto permite que la unión base y el emisor del transistor quede polarizada indirecta, de tal manera que la corriente en la base va a ser igual a cero. Como sabemos, la corriente de colector, siendo dependiente de la corriente de base por beta a veces IB, pues automáticamente va a ser cero. Si la corriente de base vale lo mismo, en la imagen de la derecha se ve el equivalente, o sea, un interruptor abierto. Debido a esa situación en la que la corriente de base es nula, por eso podemos ver en la gráfica que está en la parte final de la derecha, como cuando corriente de base es igual a 0 microamperes. En este caso pues prácticamente tenemos al transistor en la región de corte, es decir, un interruptor abierto o un switch abierto. No hay circulación de corriente a través del colector y por lo tanto podemos decir que todo el voltaje de la fuente, sabiendo que no hay corriente a través de la resistencia del colector, todo ese voltaje de la fuente se ve reflejado entre la terminal del colector y el emisor. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de la fuente. Como podemos ver esto, si ahora mostramos la definición del voltaje colector emisor para este circuito, vemos que es la diferencia entre la fuente y la corriente de colector por la resistencia de colector, que es el voltaje en la resistencia de colector. Si ese término es cero, pues automáticamente VCE es igual a VSC, que es el de la fuente. El objetivo de trabajar a un transistor como interruptor es pasarlo de corte a saturación y de saturación a corte. Esto requiere decir que lo que queremos es estar abriendo y cerrando C. Si ya vimos ahora hace un momento que corte de transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora la saturación lo que se va a mostrar es cómo el transistor puede comportarse pues como un interruptor cerrado. ¿Cómo se logra eso? Vemos en la figura de al lado izquierdo ahora tenemos una fuente que representa BBB mayor, que ser para empujar la corriente a través de esto, que va a permitir que ahora la unión de base y el emisor queden polarizado en directo. Ahora tenemos una fuente B, sub B mayor a 0, que va a hacer circular la corriente a través de la base, de tal manera que va a polarizar la unión base emisor indirecta, y eso va a permitir que también circule corriente a través de la resistencia del colector. ¿Cómo es que lo lograremos llevar la saturación? Vemos la gráfica en la parte superior derecha y observamos acá que casi en el origen de la eje X, que es el voltaje colector emisor que aparece de saturación, es muy pequeño. Cuando es muy pequeño, pues valores de voltaje de 1 volt o tal vez más abajo. Como podemos llegar a hacer que el voltaje de colector emisor se haga pequeño, es decir, que lo mandemos a un punto en el que sea el voltaje mínimo o el voltaje de saturación. Bueno, pues la opción que tenemos es que esta diferencia también se haga más pequeña. ¿Cómo lograremos que esta diferencia se haga de un valor mínimo? Pues sabemos que tenemos, por ejemplo, el valor de VSC fijo. Lo que podemos hacer que en este término, es decir, el voltaje en la resistencia de colector, se haga más grande. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las formas es a través del incremento de la corriente de colector, y esa corriente de colector a su vez la podemos modificar o la podemos aumentar a través también del incremento en la corriente de base. Si vamos a esta fórmula de abajo, ¿cómo es que podemos aumentar la corriente de base? Pues como ya lo hemos dicho, incrementando el valor de la fuente que polariza esa sección, o también disminuyendo el valor de la resistencia base, de tal manera que si logramos hacer muy pequeño el voltaje colector emisor hasta este punto en donde está la saturación, entonces podremos asumir que el transistor se comporta como un interruptor cerrado y entonces puede circular sin ningún inconveniente la corriente a través de la resistencia del colector.
a través de la resistencia del colector. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un circuito en el que estamos buscando que el transistor pueda funcionar como un interruptor que pueda encender y apagar la LED que vemos conectado en la sección. Para eso vamos a utilizar una fuente que nos dé una señal cuadrada, que como vemos acá tiene un periodo de 2 segundos, es decir, el tiempo en el que cubre un ciclo. Un segundo está en nivel alto, un segundo está en nivel bajo. ¿Cuánto tiene de amplitud esta señal? Tiene 5 volts. Cuando esta señal cuadrada tiene un nivel bajo, evidentemente no hay polarización en la unión base emisor. No hay corriente a través de la resistencia de base, o sea, la corriente de base es cero. Por lo tanto, la corriente de colector es cero y el voltaje en la resistencia de colector es cero. De tal manera que por el LED no va a haber circulación de corriente y por lo tanto este no va a encender. Hemos visto entonces cómo es que este transistor funciona u opera en la región de corte. Sin embargo, cuando esta señal alcanza un valor de 5 volts y teniendo en cuenta lo que hemos mencionado en las láminas anteriores, que la resistencia de base debe de tener el valor adecuado para que la corriente en base también sea un valor grande, que provoque que la corriente de colector tenga un valor grande y que también de como consecuencia que el voltaje en la resistencia de colector sea grande, para que el voltaje colector emisor, el que aparece acá, sea muy pequeñito, un valor, ya lo dijimos, 1 volt o menor, es decir que en saturación, entonces esa corriente sea suficiente para poder encender cuando se tienen esos 5 volts. Entonces se asume que la corriente en la base tiene un valor grande y por lo tanto puede circular una corriente que es necesaria para el LED, por ejemplo unos 30 miliamperes. Esa corriente puede encender a LED. Vamos a hacer trabajar al transistor como interruptor. En este ejemplo, para eso vamos a utilizar este circuito vamos a utilizar un transistor NPN. Utiliza 2 resistores, uno en el colector, otro en la base y uno en el LED como indicador, de tal manera que cuando este enciende, entonces se va a asumir que el transistor está en la saturación. Cuando el ED está apagado, entonces asumiremos que el transistor está en el corte porque no hay circulación de corriente. Para eso se va a ingresar una señal cuadrada en 0 volts y en 5 volts en el máximo. Como vemos, en el lado derecho tenemos esa señal de entrada de 5 volts. Nuestra fuente o la fuente que estará en la región del colector, que es VCC, tendrá un valor de 9 volts. El LED necesitará 1.6 volts para encender. También tendremos que el voltaje de colector emisor de saturación, ese voltaje pequeñito que necesitamos para que el transistor pueda operar como interruptor, es de aproximadamente 3.3 volts. La corriente en el LED necesita para poder encender adecuadamente será de 30 miliamperes, pero para esta serie ese LED con la resistencia de colector y con la etapa del colector emisor, pues entonces asumiremos que esos 30 miliamperes también serán la corriente de colector de saturación. Como por ejemplo, pondremos el ejemplo más pequeño de la beta, que es encontrar los 50 para el transistor. Pueda trabajar en corte y en saturación de acuerdo al circuito que mostramos en esta imagen. Tendremos que encontrar los valores tanto del resistor de colector y del resistor de base. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del resistor de colector e inicialmente en cuenta esta expresión que ya tenemos usando anteriormente y que sabemos que nos permite el voltaje colector emisor, aunque en este ejercicio no está dado, pero nos permitirá calcular la resistencia de colector. En esta expresión tenemos que agregar también la caída de voltaje que habrá en el LED. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor será igual al voltaje de la fuente, los 9 volts menos este término que se presenta en el voltaje en la resistencia de colector, menos el voltaje
Ahora tenemos que precisar algunas variables dentro de la experiencia, como por ejemplo para poder encontrar la resistencia de colector, que permitirá que el transistor esté en saturación. Tenemos que denotar al voltaje de colector emisor como el voltaje colector emisor de saturación. Asimismo, también a la corriente de colector tendremos que denotarla como la corriente de saturación. Esto quiere decir que la resistencia de colector que vamos a calcular nos permitiría lograr que el transistor entre en saturación. Si nosotros ahora con esta expresión que ya tenemos resolvemos o despejamos la resistencia de colector, que es que nos interesa, pues encontraremos este cociente en el que se hace la diferencia entre el voltaje de la fuente, el voltaje en el LED y el voltaje colector emisor de saturación, y lo dividimos sobre la corriente de colector de saturación, que arriba está multiplicado a la resistencia de colector, por lo que hemos hecho así. Bueno, ya esto nos permite encontrar el valor, y aparte ya tendremos todos estos datos. Aparte, el valor de la fuente son los 9 volts, el valor del voltaje de LED es de 1.6 volts, el voltaje de colector emisor de saturación es de 3 volts. La corriente de colector de saturación también la definimos como 30 miliamperes, porque recuerden que hicimos aclaración de la corriente, que era ese valor. Ahora hacemos las cuentas. 7.1 volt, que es lo que queda de la resistencia, le dividimos entre 30 por 10 a la menos 3, que es el prefijo de mili, pues entonces nos da un valor de 236.7 ohms, que es el valor de la resistencia de colector que tenemos en esta etapa. Ya que se tiene que la resistencia de colector, ahora se va a proceder a calcular la resistencia de base. Tenemos entonces que utilizar los datos con los que ya contamos, por lo tanto ahora la conveniente es hacer referencia a esta expresión. La corriente de colector es igual a la beta veces la corriente de base. ¿Por qué recurrimos a esta fórmula? Porque si nosotros logramos calcular la corriente de base, también tenemos otra fórmula en la que la resistencia de la base se puede obtener a través de algunos datos, en los cuales, incluida la corriente de base, evidentemente por lo que hemos platicado, ya el hecho de mandar el transistor a saturación requiere nuevamente que detonemos o que renombres algunas de estas variables de esta expresión. Por ejemplo, a la corriente de colector le vamos a poner corriente de colector de saturación. Asimismo tenemos la beta, que es un valor fijo, pero vemos que ahora es a la corriente de base se le va a denotar como la corriente de base mínima, porque por la razón, recordemos que la corriente de colector es dependientemente de este circuito, de la corriente de base. ¿Cuántas veces es la dependiente? Pues eso también está relacionado con la beta. ¿Cómo regulamos la corriente de base? Pues a través de la resistencia de la base. En este caso se denota como corriente de base mínima, porque si nosotros incrementamos el valor de esa corriente, entonces podremos tener también más corriente de colector a la salida. Si recordemos la expresión, resolvemos o despejemos la corriente de base mínima, entonces ahora la expresión nos queda pues simplemente el cociente entre la corriente de colector de saturación dividido entre la beta. Esto es de 30 miliamperes sobre la beta, que se definió de 50. Nos da un valor de 0.006 amperes, con el prefijo adecuado son 600 microamperes. Continuamos entonces el procedimiento para poder encontrar la resistencia de base, y para eso vamos a trabajar en esta malla de entrada, que es la fuente que se tiene en esta sección. La resistencia de base y el voltaje de base emisor, si aplicamos la ley de Kirchhoff
de los voltajes, entonces sabemos que el voltaje de entrada es el voltaje de la fuente. Es igual a la suma de la caída en la resistencia de base, más lo que se tiene entre las terminales de la base y el emisor, que bueno, ya sabemos que es un valor fijo. Nuevamente tenemos que denotar o tenemos que renombrar algunas variables de esta expresión, porque recuerden que lo que estamos buscando es la corriente de base mínima, y como vamos acá abajo, así se obtiene. El voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia de base, pero por la ley de Ohm, pues esto es la corriente por resistencia, pero ya con esta aclaración es la corriente de base mínima multiplicado por la resistencia de base máxima. Sabemos que hay esta dependencia de tal manera que si nosotros acá le ponemos la resistencia de base máxima que podemos utilizar y la reducimos, entonces podríamos lograr una corriente de base más grande, que esta se denotó como mínima. Adicional a esto, pues hay que sumar que el voltaje de base emisor, que ya sabemos cuánto vale, si ahora resolvemos o despejamos la resistencia de base más grande que podemos colocar en la sección de entrada para poder lograr la corriente de base más pequeña, o sea la mínima, que va a permitir que el transistor entre la saturación, pues entonces la fórmula nos queda así. El voltaje de entrada, que son los 5 volts, cuando se tiene ese valor en esta señal cuadrada menos los 0.7 volts, que son los que ya se conoce como fijos, que es una caída de diodo dividido entre la corriente de base mínima que calculamos arriba, que nos dio de 600 microamperes. Entonces cuando hacemos las cuentas para estas cantidades obtenemos un valor de 7167 ohms como valor de resistencia más grande en la base. Por lo tanto, sabiendo que estos valores son calculados pues de manera teórica, pues podemos aproximar a un valor práctico, un valor real de una resistencia, que es de lo que podemos hacer. Pues como esto era el máximo, pues la podemos reducir, y para este ejercicio seleccionamos una resistencia de 7000 ohms, o que también podríamos decir que es de 7 kilo ohms. Y ya para terminar vamos a poner la simulación del circuito. Tenemos un transistor que en este caso es de 2N22A, y tenemos nuestra resistencia de colector de 236.65 ohms. Asimismo está la resistencia de base, que al final calculamos como 7 kilo ohms. La fuente que alimenta la sección del colector es de 9 volts, como en el ejemplo, y en la entrada hemos puesto este valor fijo de 5 volts. Cuando nosotros le damos play a esta simulación, nos damos cuenta, por ejemplo, que este multímetro es de XMM2, que mide la corriente de colector. Tenemos aproximadamente esos 30 miliamperes que corresponden a la circulación de corriente en el LED, y en la entrada tenemos aproximadamente los 600 microamperes que hemos calculado. Hay una pequeña diferencia porque el LED no está manifestado los 0.6 volts, y bueno, por eso tenemos pequeños cambios, pero se aproxima a los cálculos que hemos hecho. Ahora, si nosotros paramos la simulación y quitamos la fuente y conectamos este resistor de base directamente a la masa o a tierra, que sería el caso en el que la señal cuadrada está entregando los 0 volts, volvemos a dar play a la simulación y no nos damos cuenta que la corriente de colector evidentemente es de 0 amperes, porque el transistor está en la región de corte. No hay una corriente de excitación, que es la corriente en la base. De hecho, acá le ponen pues un valor muy pequeño en pico amperes, porque hay una fuente que logré hacer que circule en esta sección. Pues evidentemente pues tanto el transistor está a corte y en el LED no va a encender.